Crafters, espero que les haya gustado el video de la semana pasada, que es ese de ahí en el que hicimos unos pastelitos geniales. La verdad es que ese video inspiró el del día de hoy, en el que vamos a hacer nuestros propios borradores caseros. Lo padre de este video es que también es un reto crafty. Hace mucho que no hacíamos uno de estos. Para los que no saben, los retos crafty funcionan así. Primero, yo les enseño a hacer el tutorial para sus propios borradores. Después, ustedes hacen su propio diseño pensando en algo original. Tercero, lo comparten en las redes sociales. Y cuarto, selecciono los más originales y los comparto en el próximo video. Así que vayan pensando su idea y mientras les enseño el procedimiento. Primero pondremos suficiente maicena, también conocida como fécula de maíz, en nuestro espacio de trabajo. Luego usaremos silicón al 100% de este que se usa para las reparaciones del hogar, o de este otro que también es transparente pero que se usa para sellar baños. Y lo serviremos sobre la maicena. Cuando tengas suficiente silicón, cúbrelo con la fécula de maíz para que no se pegue en tus manos. Y amasa hasta que no se pegue. Recuerda siempre cubrir con suficiente maicena porque si no se va a pegar en tus manos y se va a hacer un desastre. Ya que tengas una masita que se pueda manejar y que no está pegajosa, píntala con pintura acrílica. Si es necesario, echa más pintura hasta que llegues al color deseado. Yo voy a hacer una crema de avellanas porque me encanta. Entonces, moldearé la parte de abajo, que es el frasco. Siempre me gusta empezar con esferas y de ahí moldeo hasta tener la primera pieza de mi figura. Para continuar, necesito masa de otro color, así que lavaré mis manos y haré el procedimiento anterior. Mezclar maicena y silicón. Pero ahora lo voy a pintar de color blanco porque quiero que la tapa sea blanca. Te recomiendo muchísimo lavarte las manos entre masa y masa porque si no la vas a manchar de colores y de restos de pintura y no se va a ver bien. Para darle textura a esta tapa es necesario que me ponga creativa, así que voy a utilizar un tenedor. Haz lo mismo cuando estés haciendo tu figura. Y ahora que ya la tengo, la voy a pegar a la otra pieza utilizando del mismo silicón. Y vamos a dejar que se seque. Mientras haremos otra figura, esta vez es una bebida de mis favoritas, un frappé de Starbucks de fresa. Empezamos igual mezclando maicena y silicón para mi primer color. Luego moldeo el vasito. Y le daré textura usando una regla. Ahora, después de lavarme las manos, haremos masita blanca para la crema batida que va en la parte de arriba. El reto de esta crema batida es pegarla porque debe de ser una espiral, pero se debe de pegar con silicón y tampoco quiero que se vea el silicón como saliendo de los lados. Ahora que ya está listo, le vamos a agregar chispas de chocolate para que se vea más bonito y delicioso. Estas chispas se hacen muy fácil, necesitas una tira delgada y vamos a cortar pedacitos chiquitos utilizando la misma regla. Como te darás cuenta, esta regla resultó muy útil en este tutorial. Luego pegamos las chispas con silicón y dejamos que se seque. Agregaré unos detalles finales a esta rebanada de pastel que estaba haciendo. Recuerda que estos detallitos hacen que la figura quede mucho mejor. Por último, puedes imprimir etiquetas para tus figuras y pegarlas con silicón. ¡Listo! Ahora vamos a probarlos. ¡Yay! ¡Sí funcionan! Ahora sigue que ustedes piensen su idea y la hagan. Después tomen la foto, la suben a redes sociales. Recuerden compartirla con el hashtag RetoCrafty y hashtag CraftingGeek. Si me comparten sus fotos por Twitter, las voy a estar retuiteando. Y entonces nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós! También recuerda visitar el sitio web www.craftinggeek.me.